Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de migración aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Les hablaré de un tema de actualización exclusivamente del Departamento de Estado. Este tiene que ver con la última estructura de prioridad que tiene el Departamento de Estado para brindar el servicio en las embajadas y consulados alrededor del mundo. Como ustedes saben, el Departamento de Estado es una agencia federal de aquí de los Estados Unidos que se encarga exclusivamente de las embajadas y consulados, de regularlas y de brindar las políticas públicas alrededor del mundo en relación con las regulaciones de Estados Unidos en el exterior, exclusivamente para otorgar las visas, otorgar los pasaportes americanos y otros tantos servicios consulares. Así que muchos de ustedes están esperando estas visas de inmigrantes y estas visas tienen relación directa con estas políticas que está brindando el Departamento de Estado en este momento. Acaban justamente de brindar una actualización al Departamento de Estado respecto de la prioridad que le está brindando a los inmigrantes en estos lugares, en las embajadas, para efectos de que ustedes sepan cuánto se pueden demorar, cuánto pueden demorarse para obtener esa tan necesitada entrevista consular para que ustedes finalmente reciban su visa de inmigrante, reciban su visa de fiancé y así sucesivamente ustedes puedan lograr venir a los Estados Unidos y cumplir sus objetivos del sueño americano. Así que ya regresamos con este importante tema de contenido de actualidad, no solamente para ti, sino también para quien lo pueda necesitar. Ya regresamos con este tema. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Es un canal que se ha convertido en una ventana al inmigrante, sobre todo a nivel de Latinoamérica, a nivel de California, de México, de República Dominicana, de Colombia y de muchos países alrededor del mundo que siempre están aquí pendientes de nuestra información. Y este es un tema que precisamente le atañe, le interesa a todas estas personas que están esperando sus visas de inmigrantes, que están esperando su cita consular, su entrevista con ese oficial del consulado y que no ha llegado y sienten ustedes que están en un túnel que nunca tiene una salida. Entonces vamos a ver por lo menos esta actualización del Departamento de Estado, en donde el Departamento de Estado está expresando que tiene unas prioridades respecto a estos servicios consulares. Como les expresaba en el intro, ustedes saben que el Departamento de Estado es el encargado de las políticas públicas exteriores de los Estados Unidos respecto del otorgamiento, la adjudicación de las visas de no inmigrante y de inmigrantes alrededor del mundo. Así que ellos son los que están tratando de regular todos estos acontecimientos que se están suscitando debido a la pospandemia, es decir, principalmente la congestión que se vive alrededor del mundo. Así que vamos a ver cuáles son esas prioridades de las cuales se refiere el Departamento de Estado respecto a las visas de inmigrantes. Pues esto es una actualización del 30 de agosto del presente año, del 2021, en donde expresa lo siguiente: como se señaló en la actualización más reciente, pues el Departamento de Estado se compromete a compartir el estado actual de las embajadas y consulados para que los usuarios, para que los inmigrantes estén pendientes alrededor del mundo de cuál es esa prioridad. Entonces, el Departamento de Estado está trabajando conjuntamente con sus diferentes consulados para efectos de contrarrestar los efectos negativos de la pandemia del COVID-19. Agrega entonces que la salud y seguridad, esto ya lo había venido diciendo en las anteriores actualizaciones, del personal federal, es decir, de los empleados federales, de los ciudadanos estadounidenses que buscan asistencia en el extranjero. Estas personas obviamente tienen la prioridad por parte del Departamento de Estado respecto a estas personas que buscan beneficios de migración, y las poblaciones locales es primordial, es decir, la seguridad ante todo es la prioridad del Departamento de Estado. Los puestos, es decir, las embajadas y consulados que procesan visas de inmigrante y de no migrantes,
están dando prioridad a las solicitudes de visas de inmigrante. Es decir, las visas de no inmigrante pasan a un segundo plano. Las visas de inmigrante están con una prioridad exclusiva, pero tienen una serie de niveles de prioridad que ahora la vamos a analizar al respecto. Y al mismo tiempo brindan estos consulados y embajadas, brindan algunos servicios de visas de no inmigrantes, que pues obviamente hemos visto algunas embajadas, como por ejemplo la Embajada de Estados Unidos en Colombia, ha estado brindando ciertos cupos de visas de no inmigrantes. Entonces, sin embargo, el volumen y el tipo de casos de visas que se procesará para cada uno de estos consulados continúa dependiendo de las condiciones locales. ¿Esto qué significa? Que las embajadas, el consulado, el Departamento de Estado en general, pues depende muchísimo de las condiciones locales de cada uno de los países. Pero de igual manera depende de las políticas que ha impuesto el gobierno americano en relación con el funcionamiento de las embajadas y consulados. Este es una de las críticas que ha tenido el gobierno o las personas, en realidad los líderes de organizaciones de inmigrantes o proinmigrantes aquí en los Estados Unidos en relación con las políticas que está llevando a cabo el presidente Biden, puesto que siguen pues en pie muchas de las restricciones que estaban siendo aplicadas por el expresidente Donald Trump y que siguen en pie y no se han revocado, tales como la restricción de inmigrantes poder venir a los Estados Unidos sin ningún inconveniente. Entonces vemos que no solamente se imponen las reglas locales, sino también las reglas de los Estados Unidos, en donde se están imponiendo todas estas medidas de seguridad por parte del COVID-19 y del CDC. Entonces, los peticionarios y solicitantes en el proceso de estas visas de inmigrantes que son más numerosos, entonces reconoce el Departamento de Estado el estrés, las dificultades que están soportando todos los inmigrantes, por lo menos se reconoce, debido a la reducción de la capacidad operativa como resultado del COVID-19 y las medidas necesarias tomadas para proteger la salud. Pues esto es reconocido, pero vemos que no se ha brindado una solución pronta, una solución contundente acerca de este flagelo. Entonces expresa el Departamento de Estado que también reconoce la importancia de cada categoría de visas de inmigrantes, es decir, de la F1 a la F4. Sin embargo, durante la pandemia, y expresan una vez más, el Departamento de Estado se ha visto obligado a tomar decisiones difíciles con respecto a cómo nuestras secciones consulares deben priorizar las solicitudes de visas de inmigrantes, ya que operan con una capacidad limitada, siguen limitados estos cupos, así que trabajan a través de una acumulación de casos de visas de inmigrantes una vez que reanudan su capacidad operativa completa. Entonces, el principio rector, escuchen bien esto, que tiene el Departamento de Estado en el que se han basado la priorización de las visas de inmigrante es que la reunificación familiar es una prioridad. Si la reunificación familiar es una prioridad, ¿por qué no empiezan a brindar las visas? Esa sería mi pregunta. Entonces, para reunificar las familias, cuya es básicamente una de las prioridades del Departamento de Estado, clara política de inmigración de los Estados Unidos, especialmente del presidente Biden, una prioridad se expresa en la Ley de Inmigración de Immigration of Nationality Act. Entonces, esta priorización del Departamento de Estado se basa en una dirección del Congreso estadounidense y que pues tiene como la directriz el adoptar una política de pues priorizar a los solicitantes de visas familiares inmediatos, los prometidos K1 de ciudadanos estadounidenses y seguida los solicitantes de visas de inmigrantes de preferencia familiares. Escuchemos, visas de inmigrantes, K1 y posteriormente las categorías familiares. De acuerdo con estos objetivos que ya les acabo de mencionar que tiene el Departamento de Estado, las embajadas y consulados de Estados Unidos están utilizando un enfoque escalonado, es decir, triangular, para clasificar las solicitudes de visas de inmigrantes en función de la categoría de visa de inmigrante a medida que se reanuda y amplía el procesamiento. Es decir, cuando hablan de reanudar el procesamiento,
están brindando cierto optimismo, cierta capacidad de despeje de la congestión. Si bien nuestras secciones consulares, cuando es posible, programan algunas citas dentro de estos 4 niveles de prioridad cada mes, a continuación se enumeran las principales categorías de visa de inmigrante en el orden de prioridad siguiente. Escuchen bien, esto es lo más importante, vamos a ponerlo aquí una vez más. Nivel 1, visas de adopción internacional relativa inmediata, esto ya lo sabíamos desde la actualización anterior. También casos de vencimiento, casos en los que el solicitante pronto dejará de calificar debido a su edad. Estamos hablando de los jóvenes que ya van a cumplir los 21 años, que están protegidos por el Child Status Protection Act. Ciertas visas especiales de inmigrantes, tales como ciudadanos afganos, iraquíes que trabajan con el gobierno estadounidense, que hoy en día se estarían beneficiando de este primer nivel, ¿no? Y casos de emergencia según se determine caso por caso. Entonces, repetimos, las adopciones, los casos de vencimiento de jóvenes que ya entran a la mayoría de edad y visas especiales como las que mencionamos anteriormente. El nivel 2, estamos hablando de las visas de parientes inmediatos, padres, hijos, esposos de familiares inmediatos, visas de prometidos y visas de residentes que regresan SB1, visas de prometidos K1, ¿no? Y nivel 3, hablamos de las visas de inmigrantes de preferencia familiares, que estamos hablando de la 1 a la 4, y visas de inmigrantes especiales para ciertos empleados de gobiernos de Estados Unidos en el extranjero. El nivel 4, escuchemos bien, todas las demás visas de inmigrantes, incluidas las visas de diversidad y preferencia laboral, es decir, estas personas que están en la EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, pues tendrían el nivel 4. Así que las personas que están en Diversity Visa también en nivel 4. Muchas embajadas y consulados continúan teniendo un atraso significativo en todas las categorías de visas de inmigrantes. Este plan priorización instruye a las publicaciones para que maximicen sus recursos limitados para dar cabida a la mayor cantidad posible de casos familiares y novios inmediatos, o sea K1, con el objetivo de, escuchemos bien, como mínimo evitar que aumente el retraso en estas categorías y con suerte reducirlo. Con suerte dicen, o sea, se usa la palabra luck. Sí, entonces con suerte, es decir, no entiendo por qué usan la palabra suerte, imagínate. Sin embargo, el plan de priorización también indica a los puestos, o sea, a los consulados y embajadas, que programen y adjudiquen algunos casos en los niveles 3 y 4 cada mes. Ya vimos cuáles son los niveles 3 y 4 cada mes. Es decir, el Departamento de Estado reconoce que los solicitantes de visas, particularmente aquellos en los niveles 3 y 4, regresemos un poco, o sea, es decir, las visas de inmigrantes de preferencias familiares, visas de inmigrantes especiales, y en el nivel 4 estamos todas las demás visas de inmigrantes. Es decir, estas personas esencialmente, particularmente en esos niveles 3 y 4, enfrentarán demoras continuas. Entonces, desafortunadamente, dice el Departamento de Estado que los familiares inmediatos, los familiares de preferencias familiares, visas de inmigrantes especiales y todas las demás visas de inmigrantes, incluidas las de diversidad y preferencia laboral, permanecerán en retrasos constantes, básicamente. Demoras continuas se expresan. Además, reconoce el Departamento de Estado que ciertos programas, incluido el programa de visas de diversidad, operan sobre la base de un año fiscal según lo exige la ley. Entonces, aquí ya ellos hablan un poco más de la parte del impacto del COVID y todo lo que, vamos a ver acá, la cantidad de visas emitidas en categorías de preferencia de menor prioridad o en programas como el programa de visas de diversidad no se acercará al límite máximo legal del año fiscal 2021. Esta es otra crítica porque parece ser que se fueron a perder casi 100,000 visas de empleo a no ser de que se tomen medidas extraordinarias por parte del gobierno. El Departamento de Estado aclaró recientemente la orientación sobre casos de emergencia
es otro de los parámetros también. Reconociendo el surgimiento de la variante COVID Delta y la demanda continua de profesionales de la salud durante la pandemia, se instruyó a las embajadas y consulados de Estados Unidos que puedan priorizar como emergencia, caso por caso, los casos de visas de inmigrante de ciertos profesionales de la salud que trabajarán en una instalación que participa en la respuesta de una pandemia. Es decir, estos médicos, estos galenos, tendrían la oportunidad para venir a los Estados Unidos. Es una muy buena noticia también. Así que los profesionales de la salud que trabajarán en un centro involucrado en la respuesta de la pandemia, que tengan una solicitud de visa de inmigrante aprobada de Estados Unidos con una fecha de prioridad actual para un caso familiar inmediato, preferencia familiar o preferencia basada en el empleo, pueden revisar el sitio web de la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano. Entonces, para conocer los procedimientos para solicitar una visa de emergencia para dicha visa, es decir, los profesionales de la salud que trabajarán en un centro de salud involucrado con la pandemia tendrían prioridad. Si el caso se está procesando en el Centro Nacional de Visas, el solicitante puede solicitar un procesamiento acelerado enviando un correo electrónico al expedite, nbcexpedite@state.gov. Entonces, miremos bien que las personas pueden llevar a cabo estos procesamientos expedite, pero tienen que estar asesorados ustedes porque esto pues tiene su procesamiento bien particular, características de cada caso. Los solicitantes deben estar bien preparados para demostrar que serán empleados en la industria de la salud. Es decir, estamos hablando de estas personas que están vinculadas a la salud. En general, podemos decir que existe todavía una congestión, existe todavía una preocupación respecto de la emisión de las visas y también existe una preocupación en todo el mundo respecto de hasta cuándo va a llegar esta congestión. Así que lo más importante es que ustedes estén al tanto de las actualizaciones, también que ustedes tengan las herramientas tales como el expedite, tales como por ejemplo el mandamus action, opciones que ustedes pueden tener para demandar el Estado, para solicitarle al Estado bajo unos parámetros de razonabilidad y legales que usted tiene la oportunidad de adelantar esa entrevista, de ser atendido y que finalmente usted pueda estar reunido acá en los Estados Unidos con sus familias. Observamos ustedes, ya para concluir, que dentro de los elementos más importantes que tiene el Departamento de Estado, se supone que es implementar las políticas del gobierno de reunificación familiar, pero no lo estamos viendo así. Entonces estas son algunas de las críticas que están lloviendo para el presidente Biden porque no se ha implementado realmente lo que él prometió: descongestionar, abrirle las puertas a los inmigrantes. Así que bueno, es un excelente análisis que hemos hecho exhaustivo de la última actualización del Departamento de Estado respecto de las prioridades de los 4 niveles que le está brindando el Departamento de Estado a los inmigrantes, a las personas que desean obtener esa visa de inmigrante alrededor del mundo en las embajadas y consulados. Vemos que son 4 niveles. Vemos que hay unos niveles, el 3 y el 4, familiares de las categorías y otros tantos que ya analizamos. Ustedes pueden mirar otra vez este video para analizar bien el tema. Y pues obviamente compartan este video porque es de un material de contenido importantísimo, no solamente para usted, sino también para quien lo pueda necesitar, para que estén actualizados de estos temas de inmigración. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo para ti. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.